Muy buenas. Hoy quiero hablarles de un tema interesante: colonialismo, decolonialismo. Y es que hoy vivimos un mundo globalizado en que nada se siente lejos. Todos estamos a un clic de distancia. Vemos cómo la tecnología se ha encargado de acercar al ser humano. Y la rapidez en la que viaja la información de un lado a otro es impresionante. Sin embargo, la globalización encierra más que lo tecnológico, que esa capacidad que tenemos hoy de enterarnos de cosas que están ocurriendo en lugares tan lejanos en tiempo real. Hoy podemos decir que el mundo está globalizado. Y es que hay un intento de que exista un idioma global, una moneda global, un sistema económico global, que hoy lo tenemos, que es el neoliberalismo. Es decir, existe un interés de una ideología dominante e históricamente, como sabemos, el más fuerte domina al más débil. Y es que una nación poderosa, así lo dice la historia, cuando llegaba a tierras nuevas se realizaba un ejercicio de conquista y colonia. Esta se hacía primeramente colocando las tierras conquistadas a nombre del país o imperio que llegó. Posteriormente, ocurre una transformación del componente ideológico en la que el dominante ve con ojos de arrogancia el componente cultural y religioso del conquistado. Además, hay cambios económicos, políticos y de lenguaje. Terminamos viendo que el conquistado empieza a parecerse al conquistador. Eso es una evidencia histórica y lo experimentó la América insular y continental. Colonización también se entiende como un conjunto de cargas políticas y morales, asimétricas para muchos en lo que respecta en lo social, abusos inhumanos e imperativos morales, en la que se exigen actos de resistencia, demandas de justicia y luchas por la liberación. Algunos investigadores han hecho una distinción entre colonialismo y colonialidad. Se entiende el colonialismo como el proceso donde se utiliza el poderío político y militar que se despliegan para dominar, garantizando la explotación del trabajo y las riquezas de las colonias para beneficio del colonizador. La colonialidad se entiende como todo un fenómeno histórico que se extiende hasta hoy. Se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, transnacionales, raciales, culturales y epistémicas, lo cual posibilita la reproducción de relaciones de dominación. Esto posibilita la explotación de una mayoría de seres humanos por otro minoritario dueño de la riqueza. También la obliteración y subalternización de los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son dominados y explotados. Los países poderosos han comenzado a hacer este ejercicio, colonialismo moderno, es el nombre que daremos al concepto que encierra las dos facetas descritas, colonialismo y colonialidad. Encontramos dominantes y dominados, opresores y oprimidos. El actual modelo económico neoliberalismo se ha propagado a lo largo del mundo, una economía opresiva que abre cada día más la brecha entre ricos y pobres, en lo que el ser humano solo es visto como un número más en la cadena de producción y donde el consumismo ha llegado a límites exagerados y encontramos familias destrozadas por causa del endeudamiento. Vemos también sueños, metas frustradas que llevan a muchos al suicidio. De hecho, muchos investigadores del colonialismo moderno consideran que la lógica de la opresión reinante produce el descontento, la desconfianza
de entre aquellos que reaccionan contra la violencia imperial. Los países dominantes recurren a mecanismos para dejar por sentado que quienes no hacen parte del nuevo cambio globalizado son enemigos del sistema. Por lo tanto, surge un lenguaje guerrerista. Todo aquello que no entre dentro de la dinámica globalizada es terrorista, enemigo de la democracia. Así que al final, todos estamos dentro de una gran cárcel azul llamada Tierra. Como autómatas, nos dejamos imponer un modelo económico, una moneda, un lenguaje imperante y costumbres que no hacen parte de nuestras culturas. Estamos presos de las pretensiones del mercado, no libres. Precisamente el colonialismo moderno pretende que todos pensemos que vivimos en países democráticos, en estados de derecho, pero realmente vivimos cada día alejándonos de nuestras propias raíces. La arrogancia europea y del norte de América observa nuestra cultura con desprecio. Nuestra forma de pensamiento es visto no con buenos ojos, pues aún conservamos, por imposición, pensamientos europeos, filosofías europeas. Para Europa, el pensamiento filosófico latinoamericano carece de importancia. Aún nuestros modelos pedagógicos son fieles copias europeas que apuntan a moldear a las futuras generaciones de manera global en una dinámica de competencias que es la antesala a todo proceso guerrerista y en una determinante necesidad de conquistar el mundo, de enfrentarlo, entendiendo esto último como la manera en que las futuras generaciones se acoplarán satisfactoriamente, sin ápice de duda ni levantamiento al actual colonialismo moderno. Curiosamente, el colonialismo moderno ve a la pobreza como un problema ajeno al sistema imperante. No es consecuencia misma de esta nueva forma de colonización. Es una paradoja entender cómo se le pide a las grandes potencias que inviertan un poco de su Producto Interno Bruto, el PIB, en mejorar las condiciones de aquellos que viven por debajo de la línea de la pobreza, cuando son ellos mismos los que prácticamente son impulsores del actual modelo económico neoliberal, que, como ya hemos dicho, destruye la vida, la felicidad y abre la brecha entre ricos y pobres. Precisamente el neoliberalismo promueve la violencia. El mercado debe tomarse a como dé lugar, sin piedad, sin importar la dignidad del ser humano. De hecho, Maucher, presidente de la multinacional suiza Nestlé, afirmó en 1991 que quería ejecutivos con instinto asesino y voluntad de lucha. En este mismo sentido encontramos los dictámenes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, quienes manipulan a los países en vía de desarrollo y los hacen caer en sus redes, extrayendo de ellos sus riquezas, haciéndolos caer en el juego neoliberal. Es necesario despertar que exista un desarrollo de un pensamiento descolonial, un pensamiento que nos haga ver que nuestras formas de pensamiento son genuinas, propias, extraídas de nuestro contexto, que lo cultural, eso que tenemos no es vago, ha sido la herencia histórica de nuestros antepasados. Así que podemos definir este pensamiento como aquel que se desprende y se abre a entender las diferencias, a ese mundo diverso, a este mundo que tradicionalmente ha sido vista como una cultura de bárbaros primitivos, indios, místicos, categorizada de esta forma por la racionalidad moderna europea. Todo esto debe llevar a un cambio de paradigmas, a un giro epistemológico. Este giro debe ser la apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vida. De esas formas de vida en lo que tiene que ver con la manera como se entrelazan, cómo se relacionan, tiene que ver con cambios políticos, económicos. Es necesario. Es necesaria la limpieza de la colonialidad del ser y del saber.
Por otra parte, este pensamiento descolonial también debe proponer otras formas de ver al sujeto. De hecho, debe recuperarlo. En las actuales sociedades modernas, el ser humano no es visto como sujeto, sino como objeto experimental del mercado y sus políticas, que son, por cierto, inhumanas y crueles. Este pensamiento descolonial debe comenzar a ver este mundo ya no desde esa individualidad que se vuelve una plaga, una epidemia, donde cada cual piensa en lo suyo. No, debe verlo desde la pluriversalidad. Debe desprendernos del encantamiento de la retórica de la modernidad, de su imaginario imperial articulado en esa retórica de la democracia. Quijano nos dice de esa manera. Y es que estas nuevas formas de pensamiento deben llevarnos a una descolonización epistemológica, a unas nuevas maneras de comunicarnos interculturalmente, en donde el intercambio de experiencias de vida debe ser crucial. Debe permitirnos dar nuevas significaciones a los fenómenos, a dar por sentadas otras formas de racionalidad, nuevas formas de pensar, nuevas verdades. Comprender que la paz no se consigue con un lenguaje guerrerista opresivo, sino a través del diálogo y la implementación de políticas y economías justas. Implementar procesos de enseñanza en la academia que lleven a la reflexión de nuestra realidad y al desarrollo de propuestas liberadoras enmarcadas en el diálogo, en el respeto y en la diversidad.